El viejo cazador estaba colocando trampas, cuando un ruido extraño lo interrumpió. Sacó su pistola y disparó hacia el tronco, y al instante siguiente, cayó un puercoespín. Para ganarse la vida, comenzó a fabricar una lanza primitiva. En el valle del río Buffalo, en el estado de Montana, Tom recibe un pedido. Cuando un cliente quiere comprar una lanza antigua, de tiempos remotos, los nativos americanos usaban lanzas para cazar bisontes. El primer paso es hacer un mango que se ajuste bien a la mano. La madera de nogal es el mejor material porque es lo suficientemente resistente. Primero hay que tallar el trozo de madera hasta darle forma cilíndrica. Esto es un gran desafío para Tom a su avanzada edad. Con las fuerzas debilitadas no utiliza ninguna herramienta eléctrica, ya que es el mayor respeto que le puede brindar a un arma tradicional. Tras un rato jadeando y tallando el trozo de madera hasta darle forma, Tom lo coloca en una herramienta especial llamada banco de trabajo. Tiene una pieza para fijar la madera y un pedal. Al pisarlo, la abrazadera sujeta firmemente la madera, para que pueda trabajar con las manos libres, lijar la superficie rugosa, y usar papel de lija para pulirla, hasta conseguir un mango suave, lo suficientemente eficaz para cazar ganado salvaje. El siguiente paso es fabricar la punta de lanza, que no es la especialidad de Tom, así que llama a su amigo Bob, un maestro tallador de piedra. La talla de piedra es una técnica antigua, utilizada para crear hojas de cuchillo o puntas de flecha. Por lo general, la parte central es gruesa y redondeada, mientras que la punta y los bordes son afilados. Para lograrlo es necesario tallar cuidadosamente alrededor del borde de la piedra. Una vez obtenida la pieza bruta, se usa un cincel para darle los toques finales. Con gran destreza, en muy poco tiempo, una punta de piedra terminada hace que Tom no pare de elogiarla. Llega la etapa de ensamblaje. Tom corta una ranura en el mango y luego inserta la punta de la lanza. Para fijarla, debe preparar pegamento de resina, el tipo de pegamento natural más antiguo. Los ingredientes incluyen resina de pino, estiércol de bisonte en polvo, partículas de carbón quemado y cáscara de huevo. Por último, la cera de abeja. Al calentarla se convierte en pegamento. Tom usa tendones de animal para fijar la punta y aplica el pegamento para sellar. Luego envuelve piel de bisonte en la parte central del mango y decora el extremo con una pluma. Antiguamente los nativos americanos usaban plumas de águila, pero ahora es un animal protegido, así que Tom tuvo que usar plumas de faisán como sustituto. Luego siguió usando piel de bisón para hacer adornos. Los ató a la parte trasera de la lanza para darle un toque más salvaje. El paso final es grabar la marca personal de Tom al final del mango y así, un arma tan elegante como aterradora cobra vida, que podría reportarle unos $1000. Poco después, Tom arrastraba con dificultad su canoa. El invierno estaba por terminar, pero la cosecha de este año era muy inferior a la del año pasado, así que al quedarle poco tiempo Tom decidió tomar cartas en el asunto y prepararse para ir a una tierra prometida, donde con suerte podría superar la temporada anterior. Cruzó montañas y abrió caminos, tendió puentes sobre las aguas, pero al estar cerca, resbaló y cayó con fuerza. Por suerte no se lastimó, así que se levantó y siguió adelante. El resto del camino fue extremadamente cauteloso, y finalmente llegó a salvo. Tom se secó el sudor de la frente y no pudo evitar exclamar: «El tiempo no perdona a nadie». Este estanque es el hogar de una familia de castores, así que Tom necesita comprobar el estado de la reproducción. Apenas entró al agua, vio una rama roída de forma irregular, lo que demuestra que sin duda hay castores. Tom busca la zona de mayor actividad, mientras sube al bote y observa, y rápidamente descubre una presa de castores. El arroyo frente a él es su entrada y salida, y claramente es el lugar ideal para colocar la trampa. Tom lleva la trampa al agua, y la asegura con una estaca de hierro. Luego aplica un señuelo hecho con glándulas de castor. Como los castores se reconocen por el olor de sus glándulas, esto es como si un extraño invadiera su territorio, y sin duda los atraerá para que vengan a investigar. Esta zona de agua es lo suficientemente grande para mantener a 3 familias de castores. Cada familia puede tener hasta 12 crías, con un precio de unos $200 por piel. Si la captura es favorable, ayudará a Tom a darle la vuelta a la situación. Poco después, encontró la segunda madriguera, y colocó una trampa en la entrada. El éxito de Tom proviene de entender bien el comportamiento animal. En ese preciso momento se escuchó un crujido. Tom miró a su alrededor y descubrió un puercoespín en el árbol. Se acercó, sacó su pistola y disparó un tiro certero, haciendo que el puercoespín cayera al suelo. La carne de puercoespín es deliciosa en guisos, y sus púas son muy valiosas para las artesanías. Esta fue una grata sorpresa que hizo que Tom, teniendo aún más expectativas en estas aguas, él llevó al puercoespín a casa. Los nativos americanos solían usar las púas como adornos circulares, para colocarlos en sus armaduras, luciendo muy distintivos. Según investigaciones, cada puercoespín tiene cerca de 30.000 púas, así que Tom arranca cuidadosamente cada pelo. La temporada de caza está a pocos días de terminar, y todas las esperanzas están puestas ahora en el estanque Halley. Días después, él y Sin regresan para revisar las trampas. A medida que llega la primavera, el hielo y la nieve se derriten y fluyen hacia el río Kootenay, haciendo que la corriente se vuelva violenta. Ambos viajan en una pequeña barca que se mece violentamente, y llegaron a la primera trampa. Al llegar, vieron el cadáver de un castor, lo que los alegró de inmediato y les dio la corazonada de que hoy sería una gran cosecha. Debido a la crecida del agua,
No pudieron seguir poniendo trampas, así que decidieron recogerlas y seguir río abajo. Rápidamente llegaron a la segunda trampa, pero la entrada estaba bloqueada con madera. Buscaron un rato hasta que encontraron la trampa para anguilas, pero estaba completamente vacía. Ambos siguieron avanzando río abajo. La fuerte corriente erizaba la piel, ya que caerse suponía un riesgo directo para sus vidas, así que fueron especialmente cuidadosos. El problema es que la trampa estaba en la orilla opuesta, haciendo que cruzar sea casi imposible. Tras deliberar, buscan un punto de aguas más tranquilas río abajo para desembarcar, y caminar de regreso al lugar donde pusieron la trampa. El camino es sumamente difícil, pero ellos no desaprovechan ninguna oportunidad, y ese esfuerzo claramente vale la pena. Cuando la trampa ha atrapado a un castor, 2 años consecutivos de ganancias, los tienen de muy buen ánimo. Y también dan por cerrada la temporada de caza de este año. La isla Kodiak, situada en la costa sur de Alaska, es conocida como uno de los lugares más peligrosos del mundo, debido a su entorno hostil y una fauna salvaje aterradora, donde el oso pardo es el amo y señor, pero que no logra ahuyentar al cazador Mike, quien venera el estilo de vida primitivo. La primera presa que cazó de niño fue un oso, y desde entonces quedó fascinado con esa sensación. En 1979, se mudó aquí, y durante 40 años cazó muchos osos pardos. Él cultivó un terreno a la orilla, y su pequeño perro era su único amigo. El oso Kodiak es la especie de oso pardo más grande del mundo. En los últimos años, su población ha crecido de forma constante con una densidad media de un ejemplar por milla cuadrada, para controlar la población de osos pardos. En la isla, cada año hay una temporada de caza de osos de 11 semanas, y el trabajo de Mike es recibir a cazadores de otros lugares, para que experimenten la emoción de la caza de osos. Actualmente Mike está solo, pero no se siente solo, porque todavía hay osos deambulando. Antes de acumular suficiente comida, no entrarán en hibernación. Cada día, Mike patrulla en busca de osos intrusos. También coloca cámaras en lugares discretos. A través de las grabaciones, descubrió que anoche un oso ciego caminó por el pequeño arroyo, hacia la cabaña de caza, a solo 5 millas de distancia, el refugio temporal de Mike durante la caza. Así que decidió ir a comprobarlo. Al acercarse, Mike le advirtió al perro que debía seguirlo de cerca, y no actuar por su cuenta, ya que un oso pardo podría matarlo de un solo zarpazo. Frente a la cabaña de caza, los 2 hombres y el perro se acercaron con cautela y Mike notó que el refrigerador había sido volcado, lo que indicaba que un oso pardo había estado allí, pero probablemente no encontró nada para comer. Después de revisar otros lugares y determinar que el oso se había ido, el peligro también fue descartado, y Mike empieza su jornada. En el puerto muchos troncos fueron arrastrados por las olas. Son la principal fuente de leña para Michael. Corta los troncos y los parte por la mitad. En este momento las olas son violentas. La marea está subiendo, así que necesita retirarse rápidamente, porque una gran tormenta podría llegar en cualquier momento. Su experiencia le dice que se acerca una gran tormenta, así que usa tablones de madera para cubrir las ventanas. Mete más leña a la casa y se prepara para refugiarse en el interior a esperar que llegue la tormenta. Pasa un tiempo, y Matt sale con su perro de caza a buscar rastros de zorros. Los animales salvajes que viven en la isla Kodiak suelen ser de gran tamaño, más grandes y saludables que los del exterior, donde el zorro rojo es bastante común, mientras que el zorro plateado es mucho más raro, y tiene un valor 3 veces mayor. Aunque el trabajo principal de Mike es cazar osos, cuando está libre, también caza algunos zorros para obtener ingresos extra, porque son muy astutos, tienen una vista y un oído extremadamente agudos, por lo que no son fáciles de encontrar. Sin embargo, el viejo cazador tiene su propio método. Primero elige un punto alto, con una vista despejada. Luego saca una herramienta, que imita el grito desesperado de un conejo moribundo. Para el zorro este sonido es como una comida gratis. Con que te acerques seguro que vienen a investigar. Tu nuevo perro de caza es tu verdadera arma secreta. Pero esperó mucho tiempo y no apareció ningún zorro. Así que decidió cambiar de zona. Mientras caminaba, descubrió huellas de zorro en la nieve. Mike eligió una roca como escondite, y continuó imitando el sonido de un conejo. Y no tardó en atraer a un zorro. Mike apuntó con su arma de inmediato, pero cuando el zorro reaccionó, huyó desesperadamente. Él apuntó, apretó el gatillo y el perro de caza lo persiguió de inmediato. Al llegar, Mike no vio rastros de sangre, lo que le hizo sospechar que había fallado el tiro. El perro seguía buscando entre los arbustos, pero ya no se veía al zorro, así que Mike tuvo que admitir que había fallado el objetivo. En ese momento decidió ir a la orilla del río a probar suerte. Quién sabe si encontraría a un zorro pescando. Justo en ese instante, Mike notó un águila posada en un árbol, lo que indicaba que podría haber animales activos en la zona. Inmediatamente se puso en cuclillas y le hizo una señal al perro para que guardara silencio, porque apareció un zorro plateado en la orilla. Para mantener a la presa, Mike imitó de nuevo el sonido de un conejo, lo que hizo que el zorro se acercara de inmediato. Una oportunidad que no se podía perder. Mike levantó rápidamente su arma, apuntó brevemente y disparó, derribándolo. Los perros de caza se lanzaron de inmediato, y cuando Mike llegó, el zorro ya no respiraba. Él evitó que el zorro dañara la piel
Ahora podían llevarlo a procesar. Lo primero que hizo Mike al llegar a casa fue despellejar al zorro. La carne del zorro no la comía, sino que la devolvía a la naturaleza, para que las águilas y los cuervos la usaran como alimento. Consideraba que le daba al zorro un ciclo natural. Tiempo después, las reservas de carne en el congelador se agotaron, así que Mai necesitaba reponer proteínas. Por eso subió a la montaña, donde las cabras montesas han vivido por generaciones. Su carne es deliciosa, pero como viven en acantilados escarpados, son extremadamente difíciles de cazar, haciendo que pocos depredadores se acerquen a la zona. Le tomó 5 horas llegar a su posición actual. Usó sus binoculares para observar, y finalmente descubrió algunas cabras montesas en la ladera. Este descubrimiento lo emocionó muchísimo. Sin embargo, las cabras montesas son presas extremadamente alertas. Cualquier pequeño movimiento sería detectado, y si corren hacia el acantilado vertical, entonces todos los esfuerzos serán en vano. Así que, Mike se acercó con muchísima cautela, cuando de repente, una cabra salió a un área despejada. Una oportunidad caída del cielo. ¿Cómo iba a desperdiciarla Mike? Inmediatamente se tumbó para apuntar. Esperó a que la cabra montés se detuviera y apretó el gatillo sin dudar. El sonido del disparo hizo que la cabra huyera despavorida con sus largas patas. Pero Mike estaba seguro de haber acertado. Un hombre y un perro avanzaron para inspeccionar el terreno, pero la pendiente pronunciada causaba muchas dificultades. Al ver el acantilado vertical, a Mike también le temblaron las piernas. Buscó el lugar del impacto, pero no encontró ni rastro de sangre. Los perros de caza tampoco reaccionaron, lo que le hizo sospechar que había fallado el tiro. Se sintió algo decepcionado, ya que a esas alturas era demasiado tarde para buscar otra cabra. Aún así, no se resignó a rendirse y decidió seguir subiendo alto para probar suerte. Esto hace que su cuerpo, ya de por sí cansado, se agote aún más, pero el cielo no abandona a quien se esfuerza, pues al levantar la vista, descubre una cabra montés perdida. La distancia aún es grande, así que debe seguir acercándose. Cuanto más alto escala, mayor es el peligro. El viento frío azota su rostro incesantemente, provocando una sensación de ardor. Él y su perro se cuidan el uno al otro, avanzando paso a paso hacia la cima. Al llegar a la posición de tiro ideal, se encontró con unas cabras montesas delante. Mike apuntó con su arma hacia ellas y disparó, con decisión mientras se movían. Una de ellas tuvo un movimiento inusual, lo que indica una alta probabilidad. Tras recibir el disparo, la persiguió y vio a la cabra desplomarse en el suelo. El perro de caza se lanzó a morderla sin parar. Mientras tanto, el olor a sangre fresca atrajo a las águilas. Mike debe darse prisa en procesar la carne, ya que el clima en la montaña es extremadamente frío, y necesita bajar antes de que anochezca. Usa un cuchillo afilado para quitarle la piel a la cabra y luego un hacha para cortar los huesos. Esta cabra proporciona unos 60 kilos de carne. Pronto terminó de procesar. Lo puso todo en una bolsa blanca y lo metió en su mochila, y emprendió el camino de regreso. Fue un viaje muy satisfactorio, ya que había asegurado la carne para varios meses. A partir de entonces Mike pudo concentrarse en su trabajo. Solo quedaban las últimas semanas de invierno, que también eran las más peligrosas. Cuando los hambrientos osos pardos se despertaron de su hibernación, Mike comenzó a rastrearlos. Aseguró el bote grande a la orilla y luego lanzó la canoa, llevando su rifle y sus perros de caza a tierra. Los osos Kodiak son famosos por su ferocidad, especialmente después de despertar de la hibernación, ya que anhelan comida fresca. Así que Mike debe ser muy cuidadoso. Se dirige a la zona de la cámara oculta porque pronto comenzará la temporada de caza de osos. Entonces habrá turistas que pagarán mucho para venir a vivir la experiencia. Así que Mike necesita conocer de antemano el paradero de los osos, para evitar afectar la experiencia de los clientes. No mucho después, descubrió un rastro de oso en el suelo. Por las huellas, juzgó que el oso tenía unos 7 u 8 años. Cerca de allí encontró excremento de oso fresco. Al analizar su composición, se dio cuenta de que estaba comiendo algas en la playa. Esto indicaba que no estaba en muy buena condición. Mai decidió ir a la playa a observar. Usó binoculares, pero no había ningún oso pardo a la vista. Así que tuvo que seguir hasta la cámara. Justo en ese momento, ocurrió algo terrible cuando la cámara cayó al suelo y quedó completamente destruida. Muy probablemente por un oso pardo, que olió el rastro humano que quedaba en ella. Y a partir de aquí la enemistad entre ambos comenzó oficialmente. Mike, furioso, fue a buscar al oso pardo para ajustar cuentas. Subió a un puesto de observación en la montaña y usó binoculares para escanear toda la zona, sin dejar ningún rincón. Durante las siguientes 6 semanas, estaría siempre alerta y registraría cada oso pardo, para preparar cuidadosamente a los visitantes. Mientras patrullaba a lo largo de la cresta, finalmente descubrió un gran oso, y parecía que el oso también reconocía a Mike. Ambos intercambiaron una mirada asesina, como un saludo. Este oso estaba flaco porque acababa de despertar de la hibernación, y la temporada de caza comenzaría en 6 semanas, tiempo suficiente para que recuperaran su fuerza. Mike escondió una tienda de campaña en un árbol grande, en caso de emergencia. No dormir al aire libre. Cuando todo estuvo hecho, volvió a casa. El tiempo pasa rápido, y solo quedan 2 semanas para la temporada de caza de osos. Hay mucho trabajo que preparar, porque más de la mitad de sus ingresos anuales provienen de aquí. La primera tarea es ir al pueblo a comprar suministros. Después de semanas de espera,
Finalmente la marea subió permitiendo el transporte de carga pesada. Por mar. Mickey usó un bote pequeño para remolcar la barcaza a aguas profundas, y luego usó el motor del bote pequeño como propulsión para la barcaza. Una vez todo listo, él zarpó oficialmente. Planeaba ir a lo largo de la costa por un tramo y luego cruzar la bahía, pero el tiempo empeoró inesperadamente. Cuando la marea mostró signos inusuales, y las olas se volvieron repentinamente violentas, Mickey Kao supo que sería una lucha difícil. Afortunadamente el clima no siguió empeorando y él logró llegar a la costa. Mickey ancló la barcaza cerca de la orilla y subió a la playa en su motocicleta. Arrastró la barcaza a tierra y apagó el motor del bote. Antes de eso, él les pidió a sus amigos que reunieran los suministros y los llevaran a la playa. Esto incluía materiales para techos, un vehículo todoterreno de 4 ruedas, 2 bidones de combustible y 2 tanques de propano. Ahora, que tenía que subir todo eso a la barcaza, él usó un cabrestante para subir los materiales del techo poco a poco. Pero justo cuando estaba a punto de lograrlo, el cable se rompió, demostrando que este método no era viable. Así que tuvo que moverlo a mano, de la forma tradicional. No pasó mucho tiempo antes de que se metiera en problemas. De nuevo, ya que estas agujas pesaban 1200 libras. Mickey aplicó el principio de la palanca, y usó una barra de hierro para empujar todo el bloque a la barcaza. Luego continuó moviendo las partes restantes, y las ató con cuerdas. En ese momento comenzó su viaje de regreso, pero debido a la pesada carga, la barcaza se hundió profundamente en el agua. Además, la marea estaba bajando por lo que Mickey perdió el momento. Regresó a casa al día siguiente cuando la marea bajó. Él revisó la barcaza, y encontró una fuga de agua. Mickey usó sellador temporal para repararla. 3 horas después, la marea subió de nuevo y esta vez aprovechó el momento justo. Empujó la barcaza lentamente de vuelta hasta que anocheció para atracar. La última compra finalmente terminó, y ahora puede esperar tranquilamente a los turistas y la próxima temporada de caza de osos. Mientras tanto, en otro bosque, un jabalí estaba buscando comida cuando fue descubierto por un hombre. Él inmediatamente se agachó, apuntó y apretó el gatillo, haciendo que la presa cayera en el acto. Este jabalí es suficiente para alimentar a una familia de 3 durante 2 meses, para ganarse la vida y forjar espadas. Él cortó la carne rápidamente y sin dudar. En la antigua cordillera de Bujiao, este lugar está lleno de vida silvestre. También atrae a muchos cazadores talentosos. Este es el hogar donde Hyasan creció. Hace muchos años vivía con su esposa en el desierto. El invierno pasado, toda la familia regresó aquí y la vida apenas comenzaba a mejorar cuando la tragedia golpeó. Cuando su padre enfermó en el verano, tuvo que someterse a una cirugía de bypass cardíaco y luego falleció, enfrentando enormes gastos médicos y funerarios. Hyason se vio obligado a vender la tierra. Desde entonces, toda la familia ha tenido que acampar en el patio de un amigo. El invierno se acerca. Quiero darles a mi esposa y a mis hijos un hogar cálido, así que decidí retomar mi antiguo oficio para ganar dinero. Son es un experto herrero de cuchillos, diestro en muchas técnicas. Montó una fragua temporal al aire libre y aceptó nuevos pedidos. Un cuchillo de supervivencia para la selva. Dibujas el patrón en la fragua, te pones el delantal y empiezas a forjar calentando y golpeando el acero para darle la forma deseada. Tras varios procesos de calentado y martilleo, la forma básica de la hoja está lista. Aplicas el témpel a la hoja y la metes al fuego. El siguiente paso es el templado en aceite, para cambiar la estructura molecular del acero. Pero hay que controlar la temperatura con extrema precisión. En el entorno exterior debe ser rápido y preciso. Sumerge la hoja del cuchillo en aceite con decisión. Durante unos pocos segundos, limpia el aceite. Parece que ha sido un éxito, pero la hoja está algo rígida, así que necesita un revenido ligero y volver a templarla para alcanzar la perfección. Mientras Hyason estaba ocupado, su esposa, Mary, también trabajaba. Ella es una artesana del cuero que usa piel de vaca para hacer fundas de cuchillos. Hyason comenzó la etapa final. Colocar el mango del cuchillo con 2 piezas de madera, sujetar la hoja y fijarla con clavos. Pero la madera era de mala calidad, y se agrietó, así que la reemplazó por caucho. Material impermeable y antideslizante de buena calidad. Terminado, él comprueba el filo con un trozo de carne fresca. 2 cortes limpios, sin titubeos, lo que deja a Hyason muy satisfecho. Al volver a la tienda, Mary también acaba de terminar la funda del cuchillo. Al ver el resultado final, confían en que al cliente le gustará. Gracias a la forja de cuchillos, Hyason ha ahorrado algo de dinero. Cuando cayó la primera nevada del invierno, trayendo consigo un frío cortante, Hyason llevó a su familia a buscar nuevas tierras donde establecerse. Con un presupuesto limitado, las opciones no eran muchas. Finalmente encontraron un terreno, junto a un arroyo de 15 acres, a un precio asequible. Pero el único inconveniente era que su ubicación era bastante remota. Este terreno no tiene acceso por carretera, pero aún así es un viaje familiar bastante interesante. Condujeron hasta la orilla de un pequeño arroyo y se detuvieron, porque el resto del camino solo se podía hacer en barco. Hyason recogió una piedra y la lanzó al agua para comprobar, y descubrió que el arroyo estaba congelado, lo que arruinó sus planes de navegar. Toda la familia se vio obligada a discutir un nuevo plan. Para combatir el frío, el hombre encendió una fogata. La pareja se calentó, y estudió el mapa, decidiendo dividirse. Hyason caminó 7 millas para explorar,
mientras su esposa, Mary, se quedó para montar el campamento temporal. El viaje de ida tomaba unas 2 horas. Así que, para estar seguros, Jason lleva consigo arco y flechas, con la esperanza de cazar algo de comida en el camino. Tras despedirse con los buenos deseos de su esposa. Hasta ahora, Jason ha visto más de una docena de terrenos, pero ninguno le ha convencido. Y ahora ha puesto todas sus esperanzas en este lugar, con el deseo de, si era adecuado, podría mudarse antes del invierno. 2 horas después llegó, comparó con el mapa, y confirmó que los 2 postes de la cerca eran los límites. Jason comenzó a inspeccionar el terreno circundante. De repente descubrió un bagre en el agua. La cena estaba asegurada. Él ata el hilo de pescar a la punta de la flecha, y se acerca sigilosamente. Al estar lo suficientemente cerca, dispara una flecha, que acierta en su punto débil. Tira del hilo para arrastrar el pez a la orilla. Al ver que el bagre, bien gordo, todavía se está retorciendo, Jason lo remata rápidamente con un cuchillo. Luego le abre el vientre, le quita las vísceras y calcula que puede obtener unos 10 kilos de proteína. Se ata el pescado al cuerpo con una correa cruzada, porque aún le queda trabajo importante por delante. Siguiendo el mapa, Jason encuentra rápidamente el punto de referencia, y lo usa como límite. El terreno rectangular es la parcela de tierra, y el área circundante es tierra de regalo. Parecía bastante bien, pero Jason pronto se dio cuenta del problema. El terreno aquí es propenso a formar remolinos y cada año hay al menos un periodo de inundaciones. Así que, aparte de los pescadores, casi nadie quería comprarlo. Después, Jason regresó al campamento. Aunque el terreno fue una decepción, al menos cenar pescado esta noche hizo que valiera la pena. Llegó el momento de que Mary demostrara sus dotes culinarias. Cortó el pescado en trozos y los puso a freír en la sartén. El aroma del pescado frito se extendió por todas partes. Comer algo rico junto al fuego era muy agradable. Al no tener otra opción, tuvieron que regresar al lugar anterior. Tras 3 meses de búsqueda continua para su familia, Jason aún no ha encontrado una propiedad adecuada. Al ver la expresión de desaliento de su esposo, Mary no puede evitar sentir lástima, pues entiende que este hombre ha estado luchando día y noche, solo con el deseo de brindar un hogar estable a su familia, aunque no quiere añadir más presión a su marido. Un nuevo problema los obliga a enfrentarse a que las reservas de carne se están agotando, mientras que la zona donde viven está llena de jabalíes. Para atrapar jabalíes en poco tiempo, y con el menor esfuerzo, lo mejor es poner trampas. Jason entra al bosque a buscar rastros de jabalíes, y muy pronto encuentra barro pegado en el tronco de un árbol. Claramente eran huellas de jabalí. Las tocó y se dio cuenta de que el barro aún no estaba completamente seco, lo que indicaba que el jabalí se había ido hacía poco. Jason siguió en esa dirección. Mientras continuaba la búsqueda, encontró más y más huellas, lo que demostraba que los jabalíes venían a menudo a alimentarse aquí. Este era un lugar ideal para colocar una trampa. Después, él y Mary llevaron algunos equipos. Colocó un marco de hierro entre 2 árboles grandes, hecho de materiales desechados para hacer una trampa. La entrada es fácil, pero una vez dentro es casi imposible escapar. Son fijó el marco de la trampa suspendido, y luego lo rodeó con estacas de metal y malla de alambre. La clave del diseño es usar un sistema de poleas. Para activar la puerta de hierro, usó una cuerda y un tronco como trampa. La cuerda está conectada a la puerta de hierro y el tronco está clavado en el suelo. Cuando el jabalí toque la cuerda, la trampa se activará, y la puerta de hierro se cerrará inmediatamente, haciendo que escapar sea casi imposible. Luego, Jason vierte un poco de maíz como cebo en la trampa, especialmente alrededor de la zona de la trampa. Una vez hecho esto, ambos regresaron confiados. Toda la familia se reunió para cenar, mientras que las provisiones solo eran suficientes para 2 días de proteínas. Mientras charlaban, Jason se levantó de repente, porque parecía haber movimiento a lo lejos, así que decidió ir a comprobarlo. Al llegar vio que la trampa se había activado, pero lamentablemente, el jabalí había roto la red de acero y escapado. Este resultado dejó a Jason sumamente decepcionado. Furioso y avergonzado, tomó su escopeta y se adentró de nuevo en el bosque. Comparado con las técnicas complicadas, las armas de fuego siguen siendo el método más directo y más eficaz. Jason regresa a la zona donde puso la trampa y sigue el rastro, para encontrar la dirección en la que huyó el jabalí. Al moverse, el jabalí remueve las hojas, así que basándose en la dirección general, se puede deducir su camino. Esto puede ser difícil para los principiantes, pero para un cazador experimentado es más que suficiente. Jason analizaba las huellas, mientras lo perseguía desde atrás, y sin darse cuenta ya había atravesado casi 2 millas de maleza. Ante él, un terreno complejo de rocas superpuestas le dificultaba momentáneamente determinar con precisión la dirección del jabalí. En ese momento solo podía confiar plenamente en su experiencia de caza. El jabalí es un animal omnívoro. Se alimenta principalmente de hierba y le encantan los frutos silvestres, incluidas las bellotas. Jason busca constantemente a su alrededor, y durante el proceso descubre un arbusto de ajo silvestre. Este será un condimento excelente para cocinar con carne de cerdo. Ya tengo el condimento ahora. Solo falta un buen jabalí gordo. Pensar en comida deliciosa le dio a Jason nuevas fuerzas. Caminó un poco más, cuando de repente vio la silueta de un jabalí detrás de los árboles. Jason se agachó inmediatamente y usó su mochila como apoyo.
El jabalí no tenía ni idea del peligro que se acercaba. Hyasan apuntó rápidamente y apretó el gatillo, pero lamentablemente solo fue una bala fallida. Él maldijo mientras recargaba el arma. Mientras el cerdo seguía allí parado, Hyason apretó el gatillo de nuevo, tras el sonido del disparo seco. Cuando Hyason se acercó, ya estaba muerto. Se quitó el sombrero e inclinó la cabeza en señal de respeto, y acarició suavemente el cuerpo del jabalí, para agradecer su sacrificio. Esta cantidad de carne es suficiente para toda la familia. Por mucho tiempo, Hyason le abrió el vientre allí mismo para extraerle las vísceras, para evitar que la carne se echara a perder. Luego usó una cuerda para atar las 4 patas del cerdo. Al verlo regresar con las manos llenas de botín, toda la familia se puso muy contenta. Con el jabalí, Mary puede dar rienda suelta a sus dotes culinarias. Su hija también viene a ayudarla. Al ser personas que viven en la montaña, su principal fuente de alimento proviene de la caza. Lo que hay que hacer ahora es trocear, despiezar el cerdo y clasificarlo por partes. Como no tienen refrigerador, solo pueden aplicar métodos de conservación especial. Una parte de la carne se pone en una olla de hierro con agua y especias, y se cocina a fuego lento durante 49 minutos. La parte restante se sala. Para prolongar su conservación, frotan la sal uniformemente sobre la carne y la guardan en un recipiente. En ese momento Hyason recuerda el manojo de ajo silvestre que recolectó, y lo saca para que su esposa lo pruebe. Con esta guarnición, el sabor del cerdo se vuelve aún más intenso. Poco después, un delicioso plato es servido en la mesa. Toda la familia se reúne para disfrutar y conversar. El sabor del cerdo es realmente exquisito, haciendo que todos lo elogien, mientras contemplan el atardecer y disfrutan de una comida abundante. A veces la felicidad es así de simple. Después de asegurar la carne para su familia, Hyasan comenzó a centrar su atención en la compra de tierras. Y hoy recibió una buena noticia. Había un terreno en una zona remota, que estaba a la venta, con un precio y un entorno perfectos. Sin embargo, él decidió ir a realizar el estudio de campo. Tras un largo trayecto en coche, ante sus ojos apareció un terreno despejado. SN visualizó en su mente cómo distribuir cada una de las áreas funcionales, y se dio cuenta de que el espacio era suficiente. A continuación, necesitaba encontrar una fuente de agua, ya que es un factor vital en supervivencia al aire libre. Siguiendo la ladera no muy lejos apareció un arroyo cristalino. Al estar cerca y en una zona baja, no hay que preocuparse por las inundaciones. Tras dar una vuelta de reconocimiento, Hyason quedó muy satisfecho con este paraje verde, estas aguas azules, y decidió volver para comprarlo. Pero al mismo tiempo, también se dio cuenta de un nuevo problema: el camino de montaña necesitaba reparaciones, ya que este camino irregular dañaba gravemente el vehículo. Apenas lo dijo, una de las ruedas traseras no resistió y reventó, lo que dejó a Hyason bastante impotente. Afortunadamente aún tenía una rueda de repuesto en el coche. Usas el gato para levantar el coche, quitas la rueda dañada, pones la de repuesto y aprietas las tuercas, pero al bajar el gato, te quedas helado al ver que la presión de la rueda de repuesto es totalmente insuficiente. En ese momento no queda otra que seguir adelante, aunque todavía faltan 80 millas para llegar, así que solo te queda conducir muy despacio. Tras avanzar un trecho por el camino de montaña, la rueda no aguantó más. Bajé a revisar y estaba completamente desinflada. En medio de la nada, sin pueblos cerca, ni mercados a la vista, ni qué decir de gente. No había ni un alma a quien pedir ayuda. Además, empezaba a oscurecer, y no le quedaba mucho tiempo. Son Luke sacó 2 barras de chocolate del coche para recuperar energías, y se metió en el vehículo a descansar, ya que esa noche solo podía dormir allí mismo. Al despertar a la mañana siguiente, empezó a pensar en cómo salvarse. El primer neumático estaba pinchado por el costado, así que se arriesgó a usar un cuchillo. Corta el agujero para agrandarlo y llénalo de hojas por dentro, para que haga las veces de neumático macizo. Esta es la única medida posible en una situación desesperada. Luego vuelve a montar el neumático, pero en cuanto baja el gato, el neumático se desinfla al instante y apenas queda un par de centímetros. A regañadientes, Hyason sigue su camino. Tras recorrer un tramo, siente que el neumático no va bien. Mete todo el material, podía ver el interior y coserlo con alambre, y seguir conduciendo, con miedo. Finalmente aguantó hasta una estación de servicio, mientras esperaba que le repararan el neumático. Llamó al vendedor del terreno, para decirle que quería comprarlo, pero la situación había cambiado, porque anoche, un chico pagó $10,000 extra para comprarlo. Si Hyason lo quisiera, podrían darle prioridad. Lamentablemente su bolsillo no se lo permitía, así que tuvo que retirarse impotente de la competencia. Regresó al campamento de muy mal humor, frente a la mirada expectante de su esposa. Ni siquiera sabía cómo explicarse. Al escuchar el relato de su esposo, ella se sintió decepcionada y afligida. En este momento a ambos solo les queda seguir esforzándose por ganar dinero. Cuando llega la primavera, la naturaleza también trae consigo nuevos peligros. Han pasado 2 meses sin lluvia, lo que ha sumido a toda la región en una sequía. Para conseguir pronto su propia tierra, Hyason debe forjar más herramientas para venderlas y ganar dinero. Antes usaba carbón de leña para calentar el hierro, pero el clima seco actual facilita los incendios forestales, así que tuve que pensar en otra forma. Intenté usar latas para fabricar un dispositivo. Primero hice un agujero en una lata grande e inserté una más pequeña como tubo conductor. Para unirlas,
Diseñó una junta en el punto de unión, para ayudar a que los bordes encajen bien. Luego forró el interior del contenedor, con una capa de fibra cerámica resistente al calor y listo. Probó su eficacia introduciendo un quemador de propano en el tubo, y abriendo la válvula para encenderlo, para comprobar si el dispositivo resistía las altas temperaturas. O si falla, perderá su trabajo por completo. En un estado de nerviosa anticipación, muy rápidamente, una barra de hierro al rojo vivo, la puso sobre la placa de acero y comenzó a forjar. Parece efectivo, bastante bien, debido a que el espacio de forja es demasiado pequeño. Por el momento no se pueden producir hojas de cuchillo grandes. Jason solo puede aceptar y forjar pedidos pequeños. Un cliente quiere encargar 2 juegos de soportes para colgar ollas, cazuelas y sartenes. Jason calienta el metal mientras lo golpea continuamente con el martillo. Una vez terminada la parte superior, el siguiente paso es doblarlo. Tras calentar la barra de hierro hasta que brilla al rojo vivo, usa su fuerza para retorcerla en forma de espiral como una cuerda, para crear un patrón decorativo, para no dejar marcas de martillo. Jason talla un trozo de madera con forma de mazo, y golpea la barra de hierro con todas sus fuerzas. Casi al terminar, usa un martillo de hierro para doblar el extremo, y finalmente lo sumerge rápidamente en agua para enfriarlo. Después de un tiempo, termina los 2 marcos de soporte, y seguiré haciendo otro juego de percheros. Confío en que este producto final, sin duda dejará satisfecho al cliente. Al otro lado, la esposa comienza a preparar la cena. Tras una agotadora jornada de trabajo, Jason espera con ansias una comida deliciosa. Para acumular bienes, él forja continuamente muchas herramientas, y Mary estaba ocupada haciendo cuchillos. Sin embargo, hoy, decidieron pausar el trabajo, para ir a inspeccionar un terreno, con un área del tamaño de una roca de cuarzo. Pero a cambio, el precio es muy bajo, totalmente dentro de su presupuesto. En los últimos 3 meses, ambos han visto muchas propiedades, pero los precios son muy altos o las condiciones no son adecuadas, lo que los tiene a ambos agotados. Esperan que este terreno cumpla con sus necesidades. Poco después llegan al lugar y ven que está bastante aislado. La puerta está cerrada con 2 candados que el vendedor no les facilitó. Así que, tras revisar el mapa, deciden rodearla. Al mismo tiempo que observa los alrededores, frente a él descubre huellas de ciervo. Esta es una muy buena señal. Al menos no hay que preocuparse por la caza. No muy lejos de allí, Mary encuentra una planta medicinal para tratar hematomas, que suele crecer solo en tierras fértiles. Esto demuestra que este es realmente un buen lugar. Ambos están muy satisfechos con el entorno, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus sonrisas se desvanecieran, cuando un acantilado les bloqueó el camino. Buscar otra ruta les tomaría demasiado tiempo. Por suerte, ambos tienen un carácter valiente. Mary se ata la chaqueta alrededor de la cintura, y luego bajó la montaña con la agilidad de una cabra. Montaña lo hizo muy bien, Jason lo hizo un poco peor. Parecía bastante torpe y se veía en apuros. Mary subió para darle instrucciones, pero antes de que pudiera llegar, Jason resbaló y cayó. Ella miró a su alrededor aturdida y solo lo vio sentado en el suelo. Afortunadamente no resultó herido. Ambos siguieron avanzando, a través del bosque, y vieron una casa antigua en un estado de deterioro grave. SN empujó la puerta y entró, y el estado del interior no era mucho mejor. El suelo estaba lleno de agujeros, lo que hacía que la casa fuera bastante decepcionante. Pero luego, se dieron cuenta de que las paredes y el armazón de la casa de madera seguían estando muy sólidos. Las otras partes solo necesitaban reparaciones para poder habitarse. Sin embargo, lo más importante del terreno no era solo la casa, sino también las condiciones del suelo alrededor. Ambos comenzaron a inspeccionar el jardín y vio que el terreno era llano, y cumplía los requisitos básicos. Lamentablemente no había pozo, así que el suministro de agua dependía completamente del agua de lluvia. Esto era extremadamente peligroso durante la estación seca. Afortunadamente descubrieron un lugar bajo donde podían cavar un estanque para recoger el agua de lluvia. De esta manera, el problema del agua potable se resolvería. Tras considerarlo todo, decidieron comprar este terreno. Pasaron unos días reparando la casa. Jason invitó a un amigo llamado John a ayudar. John trabajó en la construcción muchos años, y es un carpintero muy hábil. Entró a la casa y revisó el suelo primero, y descubrió que el nivel de deterioro superaba lo imaginado. Así que tuvieron que reemplazarlo todo. Sin decir más, los dos desmontaron rápidamente la parte dañada, lo cual fue fácil, porque ya estaba podrida. En poco tiempo, habían limpiado y empezado a instalar el nuevo suelo con madera, tratada contra la putrefacción, que podría durar más de 20 años. Cuando casi terminaron, solo quedaba el suelo del baño. Cuando Jason saltó, John no pudo evitar gritar, porque debajo había una pequeña serpiente. Era una serpiente coral centroamericana, de la familia de las cobras. Aunque no es agresiva, tiene un veneno extremadamente potente, que secreta neurotoxinas. Sin embargo, el valiente John lo atrapó con la mano y lo tiró. Después, los dos continuaron trabajando, y cuando se apretó el último tornillo, el suelo también estuvo terminado. Al día siguiente fue un día hermoso. La familia de Jason se preparó para mudarse. Cargaron sus pertenencias en el camión y desmantelaron la tienda de campaña temporal. Todos los componentes fueron cargados en el camión, y dejaron oficialmente su antigua residencia. Hasta este momento,
A Mary todavía le cuesta creer que ya tienen su propia casa. Y esa sensación es maravillosa. Mientras hablaban, algo se cayó del vehículo y se detuvieron. Para asegurarlo bien. El resto del camino fue muy tranquilo. Y tras unas horas llegaron a salvo a su nuevo hogar. Su hija, muy curiosa con su entorno, salió a explorar, mientras los padres empezaron a mover las cosas. Una vez terminado, Mary preparó la cena, con un delicioso cerdo y verduras. Toda la familia rezó, y luego disfrutaron de la comida. Aunque la casa era vieja, pensaron que era un nido. Su propio calor. Se sienten sumamente satisfechos. Un hombre corre sobre la nieve hasta llegar, y ve a un lobo atrapado en la trampa, mientras que otras 2 trampas atraparon a una marta. Él las lleva al campamento, las desuella para obtener la piel y las procesa con cuidado. Luego usa alfileres para fijar la piel. La coloca en su gorro y se la pone encima, haciendo que el calor cubriera inmediatamente su frente. Entre las montañas de Alaska y las montañas Kuskokwim hay una vasta región de tierra salvaje, formada por lechos de roca y densos arbustos. Mochigan sobrevivió al desastre y pasó su primer invierno aquí bajo su constante mejora. La naturaleza salvaje poco a poco se siente como un hogar. El verano pasado, mi esposa vino a este lugar. Ella es una jinete muy experimentada, y fue contratada para cuidar de las yeguas que estaban preñadas. Desafortunadamente no se reproducen. Desde pequeña amó la vida al aire libre, así que decidió quedarse. Desde entonces ambos se dedicaron en cuerpo y alma a construir este lugar, criando a 2 perros y 4 caballos. Al acercarse el invierno, se prepararon para trasladar la cabaña a una nueva ubicación. Los nuevos cimientos se vertieron con hormigón y piedra, haciéndolos más resistentes y aislantes del frío. Como no contaban con maquinaria pesada, tuvieron que usar rodillos de madera para mover toda la estructura. Engancha el gancho a la raíz de un árbol como punto de anclaje para soportar una fuerza de varias toneladas. Luego pasa la cadena de hierro por la base de la casa y conéctala al cabrestante. Al girar la manivela, el cable comienza a tensarse. Llama a su esposa para explicarle cómo hacerlo, y ambos tiran juntos para distribuir la fuerza. Pero por más que se esfuerzan, la casa no se mueve. Notó que la parte del patín de abajo estaba atascada, así que usó un palo como palanca. Apenas hizo fuerza, la casa vibró levemente, y los puntos de atasco empezaron a soltarse. Ambos siguieron girando el cabrestante. Esta vez, la casa de madera comenzó a moverse, lentamente a simple vista. La amplitud no es grande pero demuestra que el método es eficaz. El cemento bajo tensión es inestable. La casa es llevada hasta los nuevos cimientos. El siguiente paso es colocarla en su posición exacta, para evitar que la estructura de los ganchos se suelte. Se refuerza la pared base y se sigue girando el cabrestante. No sé cuánto tiempo ha pasado. Finalmente la casa ha sido colocada en su lugar. El momento en que terminaron, ambos suspiraron aliviados, porque finalmente podían recibir el invierno con tranquilidad. Pocos días después, temperaturas bajo cero cubrieron la cordillera de Alaska, y un largo y gélido invierno comenzó oficialmente. El año pasado, debido a una preparación insuficiente, la falta de forraje dejó a los caballos sin alimento. Los últimos 2 meses solo pudieron comer corteza de árbol, lo que provoca desnutrición, impidiendo que la yegua pueda parir. Para que la tragedia no se repita, él debe ir al pueblo más cercano a comprar suministros. Este viaje le tomará 5 días, dejando a su esposa a cargo de todo en casa. Con la bendición de su novia, se puso en camino antes del amanecer. Tuve que caminar 5 millas, a través de la maleza y luego bajar 75 millas río abajo, llegando a la orilla del río al amanecer. La escena ante sus ojos no pudo evitar preocuparlo, ya que algunas partes del río se habían congelado, pero la corriente seguía siendo fuerte, sin las condiciones adecuadas para navegar. Morgan no se apresuró a partir y siguió la orilla. Observa un tramo, hasta que entienda bien el flujo. Luego toma la válvula de la bomba que lleva y la llena de aire. Una vez listo, se sube a la balsa y parte oficialmente. Esta es una elección arriesgada y Morgan no se atreve a descuidarse, ni por un segundo. Cada año muchas personas mueren ahogadas en ríos y aguas. La velocidad de la corriente es cada vez mayor, lo que obliga a Morgan a esforzarse al máximo para mantener el control. La situación parece extremadamente peligrosa y siempre conlleva riesgos de chocar contra bloques de hielo. Él no se atreve a seguir arriesgándose, así que decide salir a tierra firme. Al revisar, descubre que hay una parte que tiene una fuga de aire. Por suerte tengo la costumbre de llevar un kit de reparación, así que solo hace falta tomar un parche y pegarlo. Pero antes debo encender fuego porque en este ambiente frío, la eficacia del parche disminuye drásticamente. Necesito calentar la válvula primero antes de proceder a reparar la fuga. Una vez hecho, uso un paño para frotar continuamente, generando calor para que los bordes queden totalmente sellados. Al terminar, apago el fuego, cargo mi equipaje y sigo mi camino. Avanzando un poco más, llega a un tramo aguas abajo donde la corriente es más tranquila. Gracias a la balsa, Morgan se ahorra mucho camino rodeando. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado 1 hora, y la noche está por caer. Él desembarca en la orilla más cercana. Encendieron una gran hoguera y pasaron la noche allí. Así, confiando en su voluntad, Morgan sobrevivió en la naturaleza durante 5 días. Según lo previsto, hoy podría llegar a la ciudad. Pero después de muchos días de desgaste, la balsa se había pinchado en varios lugares, por lo que tenían que inflarla cada hora. Afortunadamente solo quedaban unas 20 millas.
Al volver al río, se dejó llevar por la corriente. Al principio fue bastante fácil, pero muy pronto tuvo problemas cuando en medio del río aparecieron una serie de obstáculos. Si chocaba contra ellos, la balsa se destruiría al instante. Él se esforzó al máximo por esquivarlos, pero aún así surgieron otros problemas. Cuando la balsa se desinfló en el momento equivocado, Morgan no tuvo más remedio que ir a la orilla para inflarla y continuar su viaje. Así, mientras flotaba río abajo, inflaba la balsa, lo que ralentizó gravemente el progreso. Cuando estaba a punto de anochecer, un avión pasó volando por encima de sus cabezas, lo que le indicaba que no estaba tan lejos de la civilización. Esto le dio un gran impulso a Morgan. Salió a la orilla en busca de rastros, y rápidamente encontró huellas en la nieve. Siguiéndolas, encontró un camino que conducía directamente al pueblo de McGraw, un lugar con solo unos 350 habitantes. Con Morgan, quien ha vivido aislado del mundo durante 2 años, esta sensación es maravillosa. El ruido de un motor de coche le suena a él como una gran ciudad. Así que decide resolver sus asuntos rápidamente, y marcharse entrando en una tienda del pueblo. Lo primero es elegir comida para abastecerse. Reservas para los caballos durante el invierno. Es una mezcla nutritiva de maíz, avena y cebada. Pero no se puede llevar, así que tuvo que alquilar un avión para volver. Después, Morgan siguió comprando artículos de primera necesidad. La abundancia de productos lo deslumbró, así que priorizó los alimentos que se conservaban bien, como arroz y legumbres. Al ver que las naranjas están en oferta, elige unas cuantas frescas para llevarle a su novia. Al ver el helado en el congelador, Morgan no puede evitar salivar. Aunque es un poco lujoso, decide llevarse uno. En este viaje al pueblo, él mantiene sus gastos por debajo de los $500. Apenas salió de la tienda, no pudo evitar abrir el helado y comérselo. Y ese sabor hizo que Morgan se sintiera feliz desde el fondo de su corazón. Al día siguiente, un helicóptero voló sobre las montañas de Alaska, llevando a Morgan y los suministros de regreso. Este es un vuelo diario, entre el pueblo y la mina. Así que de camino, esperando a que regresaras, pude conseguir un billete a muy buen precio. Pero el avión no podía llevarme directamente a casa, sino que solo podía dejar a Morgan en el punto más cercano del camino. Después de descargar todos los suministros, el avión se marchó. Antes de eso, Morgan había quedado con su esposa y acordado el punto de encuentro. Así que ahora solo le quedaba esperar un poco más. En ese momento, era de día en Alaska. Quedaban unas 5 horas de luz. El tiempo pasó, y la temperatura bajó congelando a Morgan hasta los huesos. Recogió leña y encendió una hoguera, justo a tiempo para escuchar el tintineo de una campana. Su esposa llegó a caballo, seguida de sus perros. Después de varios días sin verse, ambos se extrañaban mucho y se abrazaron fuertemente. Destripa el hígado, y cuenta las emocionantes experiencias del viaje. Luego le da la naranja a su esposa. Hacía mucho tiempo que no comían fruta fresca. Después, los dos cargan todos los suministros en los caballos y cabalgan de regreso a casa. No quedaba mucha luz diurna, así que tuvieron que acelerar. Afortunadamente todos estos caballos eran islandeses, así que incluso sobre la nieve mantiene una velocidad bastante buena. Sin embargo, el tramo más peligroso está a punto de comenzar, ya que delante hay un arroyo que lo cruza, y no está completamente congelado. Morgan no se atreve a avanzar imprudentemente, especialmente cuando el caballo todavía lleva una carga pesada y se desconoce la profundidad. El caballo negro duda en dar un paso, así que a regañadientes, Morgan se bajó del caballo y fue delante, guiando a cada caballo a través del arroyo, porque una vez que uno cruzara, los demás tendrían menos miedo, y cruzarían al otro lado a salvo. Cuando le tocó el turno al caballo negro de su esposa, seguía tenso, pero bajo el estímulo de su dueño, corrió directamente por el arroyo. Superando los obstáculos, continuaron su camino, intentando llegar a casa antes del anochecer. Al entrar en el camino a través del bosque, debido a la maldita presa de castores, el agua del río se desbordó. Mezclada con la nieve hacía que el camino fuera extremadamente difícil de transitar, temiendo herir a los caballos. Ambos se movían con extrema precaución, y finalmente lo cruzaron a salvo. El resto del camino transcurrió sin más incidentes, y llegaron a casa justo antes de que anocheciera. En un abrir y cerrar de ojos pasó una semana. Una gran nevada había convertido Alaska en un mundo de hielo. Morgan y su esposa comenzaron a prepararse para el duro invierno. Lo primero era limpiar el hielo del tejado, debido a que estos carámbanos son un peligro. Gancho. Quitarlos todos. Sin embargo, trabajar en un tejado a unos 15 pies de altura no es menos arriesgado. Una vez que termina de limpiar, baja por la escalera y mira el tejado desnudo. Todavía falta una capa de protección contra la lluvia. Él recordó la casa abandonada que había descubierto en una cacería, y si no se equivocaba, todavía quedaban algunas láminas de aluminio allí. Así que Morgan decidió volver a buscarlas. La casa abandonada estaba en lo profundo del bosque, y había que ir hacia el norte unas 5 millas. Morgan se puso las raquetas de nieve, arrastró el trineo y partió. Después de un rato, llegó, pero vadear en la gruesa capa de nieve lo dejó sin aliento. El problema era que no encontraba la ubicación de la casa abandonada. Solo podía confiar en sus recuerdos vagos, para buscar entre un paisaje idéntico. Justo en ese momento, un tocón de árbol cortado le llamó la atención, lo que le indicó que la casa debía estar cerca. Efectivamente, después de buscar un rato,
Morgan lo descubrió de pie frente a los escombros. Él no pudo evitar suspirar. Luego comenzó a quitar la nieve, buscando las láminas de aluminio. Y no tardó en encontrarlas. Rápidamente las recogió. El metal en Alaska es extremadamente valioso. Y esta cantidad de material es suficiente para hacer un refugio. Damogan continuó explorando los alrededores, para ver si había algo más de valor. Sacó los grandes clavos de hierro de la madera, porque esto también es un objeto raro. Recordó que en esta zona había otro barril, así que lo trajo de paso para usarlo como lugar de almacenamiento de suministros. Satisfecho, tiró del carro y regresó, pero ahora solo queda una hora para que oscurezca. Mientras la temperatura sigue bajando, Morgan debe correr contra el tiempo, pero el tramo empinado que tiene delante le está costando mucho. Apenas puede respirar cuando el coche se desliza cuesta abajo, haciéndole caer de bruces. Morgan maldice mientras sujeta el coche y sigue tirando. Finalmente llega a casa sano y salvo cuando ya está completamente oscuro. Mientras tanto, su esposa en casa ya había cortado bastante leña, y ambos entraron a disfrutar de la cena. Al día siguiente, Morgan se puso manos a la obra de nuevo. Usó los materiales recolectados para construir un refugio. Primero, dibujó la forma en la tabla de madera para tener una plantilla que facilitara el trabajo. Mientras tanto, su esposa se encargaba de revisar una serie de pequeñas trampas, principalmente para atrapar conejos y ratas almizcleras. Morgan ensambla la motosierra y la enciende para cortar la madera en tablas planas. Luego, corta una ranura poco profunda en la pared de la cabaña para instalar el marco. Justo cuando su esposa trae una marta, lo que despierta la curiosidad de Morgan. Al preguntar, supe que mientras revisaba las trampas para conejos, el animal se puso a tiro y aprovechó para abatirlo. Su esposa le quitó las vísceras. Como la mofeta no se puede comer, se la lanzó a los perros. Una parte para cada uno. Al ver a los perros devorarla, Morgan también sintió hambre y aceleró el paso. Colocó la tabla de madera en la zanja poco profunda, y luego asegúralo bien con unos clavos de hierro. Taladra los agujeros, atornilla e instala los listones de madera en diagonal sobre la tabla base. El marco aprovecha la estructura triangular estable. Morgan terminó rápidamente de montar el armazón del techo. El siguiente paso es colocar las láminas de aluminio y usar el taladro para fijar cada una, ya que el aluminio en la naturaleza es extremadamente valioso. Es resistente al agua y no se oxida. Mientras su esposa está a su lado ayudándole a pasar los materiales, Morgan se sienta en el armazón del techo y aprieta cada tornillo. Estas láminas de aluminio antes eran periódicos, de los años 1980, así que su esposa le lee el contenido en voz alta. Es muy interesante conocer las noticias de aquella época. Los dos trabajaban y reían, conversaban animadamente y terminaron de techar rápidamente. Al ver el resultado, ambos estaban muy satisfechos. Cuando la vida se estabilizó, la comida se convirtió en la mayor preocupación. En este aspecto, Morgan todavía era un novato, pero afortunadamente, su esposa ya tenía 2 años de experiencia en supervivencia, así que trajo bastantes herramientas nuevas para trampas. Antes de empezar, hirvieron las trampas para eliminar el olor humano. Al mismo tiempo, su esposa preparó un lote de cebo de alta calidad. Ella procesó hábilmente una liebre de cola blanca y sus partes. Especialmente los ingredientes del cebo eran muy buenos. La carne era para la cena. Afuera, extrae el hígado para intentar hacer una salsa secreta con la glándula de la nutria, el órgano que usa para marcar su territorio. La pica, la pone en una botella y la deja macerar para conservarla. Este olor atraerá a otras nutrias. Lleva algo de equipo y 2 perros. Cuando todo está listo, ambos parten. El clima de Alaska es impredecible y empieza a nevar. Mientras caminaban al aire libre, hacia el primer puesto de caza, donde se había colocado una trampa para martas en otoño, pero aún no se había capturado nada, así que retiró el gancho de hígado y lo reemplazó con una trampa nueva. Con una sierra, hizo 2 ranuras en el poste de madera, y luego sujetó la trampa. Después ató plumas, pájaros y adornos en el marco. Como quien dice, no se puede llegar a casa ajena con las manos vacías. Tu esposa usa deliciosa mermelada de arándanos como cebo, algo irresistiblemente mortal para las martas. Terminado el trabajo, siguen hacia el siguiente punto. Pero la nieve cae cada vez con más fuerza. Para avanzar más rápido, deciden separarse. Ella se adentra en el bosque para poner trampas para martas. Morgan busca rastros de actividad de castores. Incluso en invierno, están muy activos. Su grueso pelaje los aísla del agua helada. Al llegar a la orilla del arroyo, Morgan pisa ramas de álamo roídas. Comida de castor, demostrando que esta área los tiene. Mirando hacia adelante, él ve una presa que toda la colonia de castores usa para almacenar comida. Si quiere poner trampas, es imperativo encontrar el agua que fluye. Él saca el hígado, quita la capa de nieve de arriba y rompe el hielo. Después de docenas de hachazos, la capa de hielo se rompe, pero el agua que brota indica que no es una corriente, así que debe buscar en otro lugar. Poco después descubre una grieta en el hielo. Y supone que debajo hay un espacio vacío, por donde suelen pasar los animales acuáticos. Perfora el hielo, y ve que hay corriente y suficiente profundidad para colocar una trampa. Engancha la trampa para animales al poste de madera, y luego toma el cebo de la glándula del castor, para atraer a otros. Una vez listo, baja lentamente el poste al agua y en un instante, la primera trampa queda completamente instalada. En cuanto a si atrapará alguno o no, habrá que volver en unos días para comprobarlo.
debido a que Alaska sufre tormentas de nieve todo el año, lo que hace que viajar sea extremadamente difícil. Durante muchos años, Morgan siempre ha usado raquetas de nieve. Aunque son muy resistentes, ralentizan considerablemente la velocidad de movimiento. Y con los ahorros actuales, él no tiene suficiente para comprar una moto de nieve. Así que Morgan decidió intentar fabricar su propia tabla. Alrededor de su terreno, hay muchos tipos de árboles, de los cuales la mejor madera es la del abeto de montaña. Eligió un tronco lo suficientemente grande, y lo cortó con una motosierra. Luego hizo un corte longitudinal en el centro y separó la madera siguiendo la veta. Natural, pero un hachazo mal dado provocó que Morgan estaba un poco frustrado. Para hacer una buena tabla de skate, la madera debe tener al menos 5 pulgadas de largo y unas 2 pulgadas de grosor. Él extiende la bandeja de corte y luego inserta una cuña de metal para separar la tabla. Cuando está a medio camino, inserta otra cuña, aprovechando la tensión para que la madera sepáralo poco a poco. Haz lo mismo con el otro lado, y tras media hora logró separar las 2 tablas. Morgan las llevó a casa. La fabricación de la tabla consta de 3 pasos, de los cuales el primero es cortar la tabla al tamaño adecuado. Pero al manipular la segunda tabla ocurrió un accidente. La herramienta golpeó accidentalmente su pierna, causando un dolor repentino. Inmediatamente él se tambaleó de regreso a la casa. Al subirse el pantalón, vio que la sangre no paraba de fluir. Su esposa sacó el botiquín de primeros auxilios. Primero desinfectó la herida con yodo. Luego le puso una tirita y la vendó. Parece que hoy tendrá que descansar bien. Al día siguiente Morgan continuó haciendo la patineta en casa. Él saca un cuchillo de forma especial y comienza a tallar continuamente hasta que el grosor sea de aproximadamente 1 pulgada. La punta de la tabla debe curvarse uniformemente en un ángulo gradual. Para lograr esto, la madera debe ser tratada con vapor, una técnica que se ha transmitido a través de los siglos. 2 horas después, él saca la tabla, ensambla las piezas y dóblalas lentamente. Espera a que la madera se seque para obtener la forma deseada. Después de un tiempo, él retira los elementos de fijación y la tabla ya tiene una curva perfecta. Perfora los agujeros en la tabla y pasa la cuerda. Luego dale forma a la punta de la tabla hacia adelante. En poco tiempo un par de esquíes estará terminado. Salí a probarlo y cuanto más me deslizaba, más rápido iba. Es extremadamente fácil de manejar. Al tener esta herramienta, la eficiencia en el trabajo aumentará considerablemente. Poco después, la temperatura descendió a niveles que pueden ser mortales, y solo los animales con pelaje grueso, en la espesura para sobrevivir, como bisones o ratas almizcleras, ya que su pelaje suave y cálido es muy codiciado. Así que Morgan y su esposa decidieron poner trampas para atrapar algunos y hacerse ropa. Sin embargo, ambos son principiantes, y poner trampas es un proceso de constante prueba y error. Han pasado 2 semanas y aún no han conseguido nada. Una mañana, su esposa fue a revisar la trampa y descubrió que el cebo había desaparecido y la trampa se había activado. Al sospechar que otro animal había robado la presa, llamó a Morgan para que volviera a revisar. Había 3 trampas que habían sido destruidas, de las cuales la que tenían delante no dejaba muchas pistas. Ambos continuaron hacia el siguiente lugar, y vio que en la trampa quedaban pelos negros mezclados con un poco de dorado. Morgan reconoció al instante que eran pelos de glotón. Todo el mundo sabe que los glotones son nómadas, vagando por todas partes para cazar animales pequeños, y las presas atrapadas en las trampas son para ellos como un buffet libre. Una vez que prueban el beneficio, regresan constantemente. Si esto continúa, no esperes atrapar ninguna presa en el futuro. Para prevenirlo temprano, Morgan decidió colocar otra trampa para hurones, justo debajo de la trampa para hurones. En este momento, mientras su esposa revisaba las trampas restantes, Morgan cortó 2 árboles pequeños, los aserró en varios postes de madera, y luego los clavó uno por uno en el suelo, creando un marco de guía. Luego colocó una trampa tipo Ivia en la entrada. Este tipo de trampa tiene un poder enorme. Incluso puede romper el brazo de una persona. Mientras manipulaba, y accidentalmente asustó a un pajarito que salió volando, Morgan usó una rama para asegurar la trampa, porque los glotones no solo son feroces, sino también muy fuertes. Si no se asegura bien, es muy fácil que se lleven la trampa entera al huir. Tras terminar de colocarla, ambos se encontraron en el camino. Al ver la cara radiante de su esposa, supo de inmediato que habían tenido éxito. Sacó la presa de la bolsa, y al abrirla, era un zorro rojo. Esta era su presa más grande de la temporada hasta ahora. Su pelaje era cálido y suave, por lo que era muy apreciado. Era el material ideal para hacer sombreros o bufandas. Luego ambos regresaron contentos. 3 días después, Morgan salió a revisar las trampas, avanzando con dificultad entre la ventisca. La labor de colocar trampas lleva ya 2 semanas, pero todas las martas atrapadas han sido robadas por los glotones, lo que como cazador le hace sentir una gran vergüenza. Necesita atrapar una presa para ayudarse a sí mismo y a su novia a superar este invierno. Quizás sus plegarias han sido escuchadas. Experiencia cuando la primera trampa atrapó una marta. Morgan gritó de emoción sin parar, porque finalmente obtuvo sus primeros ingresos de la temporada. Esta es una buena señal de que la marta, o el animal que roba las martas, quizás ya se haya ido. Una piel de marta puede servir para hacer un par de guantes, y su carne es suficiente para alimentar a un perro durante 3 días.
Más adelante está la segunda trampa y al llegar, Morgan gritó al descubrir que allí también había atrapado otra Marta. Conseguir un doblete en un solo día era algo que nunca se había atrevido a imaginar. Con un estado de ánimo eufórico, él se dirige hacia la trampa para glotones. Y al llegar, la razón quedó clara. Porque ese glotón había muerto. Su cuerpo estaba completamente congelado. Destripado. Solté la trampa y puse al glotón en el trineo. Se podría decir que este es el momento más glorioso de mi vida. Al haber atrapado 3 presas en un solo día, haciéndote sentir como si estuvieras soñando, y solo queriendo volar a casa de inmediato para compartir la alegría con tu novia. Al llegar a casa, empiezas a procesar el botín. Y este es un nuevo desafío. Como cazador autodidacta nunca antes habías procesado piel de glotón, así que cada paso es sumamente cuidadoso. El pelaje del glotón es muy hermoso, y una piel puede venderse hasta por $500. Tras un rato de trabajo, la piel ya ha sido retirada. Él la fija sobre una tabla para estirarla, y prepararla para eliminar la grasa de abajo. Este es un paso clave para evitar que la piel se pudra. Después de limpiar los restos de carne, él espolvorea una capa de sal sobre la superficie de la piel, para eliminar los huevos de insectos. Y este proceso debe mantenerse durante 24 horas. Al amanecer del día siguiente, cuando Mokan entró al taller, vio que la piel se había secado por completo, y quedó muy satisfecho con el resultado. Dibujó la forma de la ropa sobre la piel, y luego con un cuchillo pequeño, la cortó con cuidado. Finalmente usa alfileres para fijarlo al gorro, y en un instante, ha nacido una chaqueta de piel mejorada. Al ponérsela, es mucho más cálida que antes, lo que hace que disfrute cada vez más de esta vida en la naturaleza.